Ya pasaron 43 minutos de la hora 14, nosotros retomamos comunicación aquí desde 5 días Network. En este sentido, bueno, estamos en el mes de más que nada, de tener en cuenta todos los cuidados que tenemos que tener con respecto a lo que es el cáncer de mama. Siempre a tiempo es lo más importante y en este sentido recibir la ubicación, o sea, en realidad recibir la educación es una forma adecuada de poder ubicar justamente el problema antes de que se agrave. Y para poder aprender un poquito más acerca de esto, interiorizarnos, siempre es bueno. Ya le tenemos a nuestra siguiente invitada, quien muy amable nos va a indicar y nos va a estar explicando un poquitito acerca de estas situaciones y bueno, esta travesía que significa, obviamente, a partir de lo que es el diagnóstico y que no todo es malo. Y siempre es bueno escuchar desde el punto de vista de una profesional. En este sentido ya nos acompaña la doctora Cintia Gauna, ella es oncóloga clínica del Sanatorio Migone. Muy buenas tardes, doctora, gracias por recibirnos en esta jornada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias doctora a usted por hacerse de tiempo y poder compartir con nosotros. Sabemos que usted, bueno, tiene seguramente la agenda bastante apretada y por sobre todas las cosas tomarse un tiempo para poder enseñarnos es lo más importante. Y en este sentido queremos arrancar un poquitito eh, sabiendo algunos detalles acerca de esto. Bueno, muchas personas dicen que es importante palparse, eso es cierto, pero en este sentido, ¿qué recomendaría usted, doctora? En personas de repente que tienen parientes que ya tienen antecedentes con respecto a esto. Bueno, primero que nada, hablar un poquito que en este mes de octubre se consigue a nivel mundial concientizar a toda la población y a la sociedad sobre esta enfermedad, cáncer de mama, que por su incidencia es la número uno en todos los países, causa de cáncer y de muerte. Entonces, a lo que decís un poco, queremos nosotros llegar a las personas que realmente es una enfermedad que afecta a toda la familia. Las mujeres, en donde recomendamos iniciar los controles. Estamos hablando de mujeres sanas, la población en general, empezar los controles muy jóvenes. Si no tienen antecedentes familiares o patología mamaria benigna previa, empezar entre los 35 y los 40 años con la consulta al mastólogo y una mamografía. Si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, cáncer de colon o otro tipo de patología oncológica, comenzar antes la consulta ya al mastólogo para determinar si puede haber algún componente hereditario. Lo que queremos también recalcar a la población en general, que el cáncer de mama es hereditario en un bajo porcentaje, entre un 10 a un 5%. La mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama son al azar, digamos, por factores de riesgo generalmente ambientales, hormonales o propios de la persona, ¿verdad? Entre esos factores de riesgo que muchas veces nos preguntan, figura el estilo de vida de la mujer o del hombre, porque también hay que reconocer que un 1% de los cánceres de mama puede afectar al hombre. Los factores de riesgo pueden ser falta de actividad física, mala alimentación, obesidad, consumo de tabaco. En la mujer el uso de anticonceptivos, eso que es muy importante consultarlo con el ginecólogo y no tomar, no automedicarse y controlarse regularmente. El hecho de que, por ejemplo, no haya tenido hijos, la mujer que no ha dado de mamar nunca, nunca ha tenido lactancia, es un factor de riesgo también. El hecho también que haya tenido alguna enfermedad mamaria, nódulos, fibroadenomas, que son enfermedades benignas, también va a predisponer a esa mujer a tener una enfermedad maligna en el futuro. Entonces, son pacientes que deben ser controlados en forma temprana. Totalmente, doctora. Y por otra parte, le hago una siguiente consulta. Así como usted mencionó, si es una mujer que todavía no dio de lactar y no tiene historial de cáncer de mama en la familia, ¿por qué precisamente a partir de los 35 años es el momento ideal de poder hacerse ese tipo de exámenes? Si no tuvo ningún antecedente, un punto de corte en 35 a 40 años es arbitrario. Eso depende mucho de cada mujer, de su anatomía, de las glándulas mamarias. Por una cuestión anatómica, la mamografía percibe una imagen muy densa si la mujer es muy joven. Entonces, no sería un estudio muy efectivo cuando uno hace en una mujer adolescente o una mujer muy joven.
Ahora, si hablamos de un antecedente en la familia de cáncer, sobre todo cáncer de mama, y si hablamos de una patología mamaria previa, la consulta es más temprano. Por ejemplo, doy un ejemplo, una mujer que tenga 55 años o que haya tenido antecedentes de su cáncer de mama muy joven, a los 40, su hija 10 años antes de la edad donde la mamá se le diagnosticó, si la mamá se le diagnosticó a los 40, la hija a los 30 debería hacerse su primer consulta al mastólogo y evaluar la posibilidad de hacer un estudio de imagen. La mamografía es el gold estándar, pero la ecografía mamaria también es útil, sobre todo en las mujeres jóvenes, y complementa a la mamografía. Muchas veces el mastólogo pide la mamografía y pide complementario la eco porque la mamo a lo mejor no es contundente, la imagen que se ve no es categórico, la lesión sospechosa, y con la ecografía se complementa y se puede llegar a un diagnóstico. Totalmente, Bueno, escuchar un poquitito al respecto, a detalle más bien, y también que lo bueno es que nos está explicando de forma que nosotras podamos entender también, por sobre todo. También le consulto lo siguiente que vendría a ser lo digo mejor, el carcinoma infiltrante. ¿A qué se refiere cuando estamos observando, leyendo esa frase luego de un resultado, o sea, de la biopsia? Y la palabra carcinoma significa que es un tumor maligno que es el cáncer, porque hay tumores que pueden ser benignos. Un fibroadenoma, por ejemplo, es un tumor benigno, que son tratables y curables con cirugía o tratamiento hormonal, depende de lo que el mastólogo crea conveniente. En cambio, la palabra carcinoma ya significa que se trata de un tumor maligno, y la palabra infiltrante ya habla de que es una enfermedad avanzada que ya pasó la cápsula, digamos, porque la gente a veces nos dice, el tumor está encapsulado, el cáncer tiene su cápsula. Esos son tumores in situ, lo que nosotros llamamos in situ, no pasa una barrera, una membrana basal que anatómicamente al microscopio el patólogo puede informarnos, pero cuando el patólogo informa carcinoma infiltrante, ya nos está hablando de un cáncer maligno, y en ese caso ya infiltrante habla que la enfermedad va a requerir probablemente un tratamiento multidisciplinario, en este caso la quimioterapia. totalmente. Hay Diversos tipos de cáncer en realidad, y sabemos que a todas las mujeres le dan de manera totalmente peculiar y particular. No todos son iguales, y en este sentido se va desarrollando de tal forma a que, claro, los profesionales como ustedes van a ir determinando el tipo de tratamiento y también saber cuán avanzado está, y eso depende. En este sentido, doctora, le consulto los tratamientos que se están utilizando ahora en comparación obviamente a años anteriores, permiten que la paciente pueda tener una buena calidad de vida, en el sentido si por ahí el cáncer ya no es curable. Un cáncer potencialmente es curable cuando se detecta a tiempo, por eso es importante esta campaña de detección precoz, cuando mide menos de 1 centímetro. Cuando la mujer ya se llega a palpar, lo del autoexamen mamario que se palpa o que se ve, lamentablemente estamos hablando de un tumor de más de 1 centímetro, donde las chances de curación van bajando. Entonces, los pacientes que tienen la posibilidad de hacer un tratamiento quirúrgico sin requerir quimioterapia son aquellas pacientes con un tumor muy pequeño y que no tienen otros factores de riesgos en la anatomía patológica. Y aquellas pacientes que tienen un carcinoma infiltrante de un tamaño de más de 1 centímetro con otras características, nosotros tomamos en cuenta mucho lo que el patólogo ve en el microscopio y nos informa a nosotros, y depende, como decís, varios tipos de cánceres de mama. Hay principalmente tumores muy hormonales y hay tumores que no tienen receptores hormonales, y en base a todas esas características, en base a la estadificación que hacemos, si hay diseminación o no, nosotros determinamos el tratamiento, y ahí tenemos desde hacer un tratamiento quirúrgico solamente a indicarle terapia hormonal a la paciente, a indicarle quimioterapia, y hay muchos esquemas de tratamiento realmente. Hay mucha investigación en cáncer de mama. Los últimos años ha habido productos, medicamentos biológicos, inmunoterapia, pequeñas moléculas, terapias dirigidas. Realmente el cáncer de mama es una de las patologías en donde hay muchos
muchas opciones y muchos eslabones o escalas, digamos, de tratamiento. Nosotros le llamamos líneas de tratamiento. Hay primeras líneas de tratamiento, hay segundas líneas, hasta 10 líneas de tratamiento. Hoy día es una enfermedad que realmente necesita un manejo multidisciplinario. Para eso están los comités de tumores en las distintas instituciones en donde se discuten estos casos. Nosotros en el Sanatorio Migones contamos con excelentes mastólogos, excelentes especialistas en imágenes, la parte de radioterapia, la parte de nosotros en el servicio en la unidad de oncología, somos 4 oncólogos clínicos y cuando tenemos casos, discutimos entre nosotros, evaluamos cada caso y consideramos el tratamiento si requiere o no quimioterapia, radioterapia o el manejo quirúrgico. Totalmente. Y Ahora, cuando requiere ya de manejo quirúrgico, ¿en qué casos se extirpa parte solamente de lo que sería la mama o en qué casos se tendría que extirpar absolutamente todo? Tamaño del tumor, depende del tamaño de la glándula mamaria. Hay mujeres que tienen una mama muy pequeña y hay mujeres que tienen una mama voluminosa y que puede permitir conservar la mama. Realmente el mastólogo, que es el cirujano especialista, es el que tiene que evaluar eso mirando la mamografía, mirando o la resonancia mamaria o la eco y examinando al paciente y en una conversación en consultorio decide qué tipo de tratamiento es el adecuado. Si puede conservar la mama, si el tumor es pequeño y la glándula mamaria le va a permitir estéticamente conservar la glándula, se puede hacer una conservación. Pero si es un tumor muy grande, si no se pudo disminuir de tamaño con la quimioterapia o si la glándula mamaria es muy pequeña, realmente ya va a ser para una mastectomía. Esa decisión realmente la toma el cirujano en como un acuerdo y un consenso con el paciente. Es totalmente. importante recalcar un poquitito este tipo de conversaciones y por otra parte, bueno, tenemos que mencionar que esto es, bueno, predominan las mujeres, pero en este sentido también tenemos un mínimo porcentaje, lo decimos mejor, que también le puede llegar a pasar a un hombre. Exacto, en el hombre es un poquito más fácil la detección temprana, por decirlo así, porque al no tener una glándula mamaria como la mujer, es como que fácilmente se puede palpar, fácilmente se puede ver algún tipo de cambio en la piel o ver alguna lesión ya ulcerada, ¿verdad? Entonces es como que más rápido el hombre puede acudir al médico y consultar. En cambio, en la mujer muchas veces, al no ver una lesión a simple vista frente al espejo, o al no palparse una lesión en la mamografía puede ser detectada ya. Entonces, como que la mujer necesita aumentar el tamaño de ese tumor para ser detectado clínicamente y eso no ocurre generalmente en el hombre. Así mismo. Totalmente diferente, pero no por eso podemos dejar de hablar porque es una situación que ocurre en una minoría, en gran mayoría de las mujeres, pero siempre hay que estar atentos y prepararse. Y en este sentido también para los hombres que tuvieron, bueno, en su familia personas con diferentes tipos de cáncer, ese tipo de personas deben hacerse análisis anualmente para poder mantener un control acerca de lo que puede llegar a pasar. Realmente entre los criterios de sospecha de una enfermedad hereditaria está el sexo masculino. Cuando uno tiene un paciente de sexo masculino, inmediatamente tiene que sospechar que podría haber un componente hereditario en la familia. Entonces, el paciente, el que tiene el diagnóstico de cáncer, es el que se tiene que hacer el estudio genético y ver si tiene la mutación BRCA, que es una de las principales, digamos, que determina el componente hereditario del cáncer de mama. Entonces hay que hacer árbol genealógico, preguntarle primas, tías, abuela, algún familiar con antecedentes. Y no solamente de mama, hay que pensar también que hay otras enfermedades oncológicas que en forma de un síndrome oncológico puede manifestarse y uno de los componentes será el cáncer de mama. Así mismo, por Aparte, claro, a tener siempre en cuenta los controles, acudir a profesionales para poder ir controlando y tener una vida sana, saludable, o si no, de repente atender cuando aparecen ciertas situaciones y atacarlas a tiempo por sobre todas las cosas. Doctora, entonces, si vemos que tiene un poquito más de 1 centímetro, entonces ya, ¿qué tipos de tratamientos se deben aplicar sí o sí?
La cirugía es el tratamiento que sí o sí el paciente tiene que hacer. A veces hacemos tratamientos de quimioterapia antes de la operación con una biopsia, el tumor puede desaparecer, pero no está completo el tratamiento sin la cirugía. La cirugía hasta hoy día es el gold estándar del manejo adecuado de un cáncer de mama con una intención curativa. Y hablamos de un proceso curativo cuando la paciente se opera, se elimina todo el tumor, se sacan los ganglios, la paciente se evalúa qué riesgo tiene, si puede tener un riesgo bajo, la paciente no necesita quimioterapia, a lo mejor tiene receptor hormonal, podría hacer un tratamiento con pastillas, pero si la paciente tiene un alto riesgo, y eso lo determina la patología, las características de esa biopsia, el tamaño del tumor, el componente invasión vascular o no, etcétera. Hay diversos componentes que nosotros los médicos evaluamos en la patología y decidimos si realmente va a necesitar riesgo alto, quimioterapia. Y después de eso, muchos casos necesitan también, depende de su situación, radioterapia adicional. Si la paciente se conserva la mama, se saca un segmento nomás de la mama, una cirugía conservadora, sí o sí va a necesitar radioterapia. Y ver, depende de las características que digo, si va a necesitar quimio o no. Mismo, doctora, ¿qué sería un cáncer con receptores positivos? Para entender un poquitito más. Una de las características del cáncer de mama es que el 75-80% son receptores hormonales positivos. Eso significa que en la superficie celular se encuentran unas proteínas que son los receptores, que son los que reciben el estímulo del estrógeno. Entonces crecen, se desarrolla la célula y se divide. Eso no es bueno cuando es una célula tumoral, que el estímulo del estrógeno le haga crecer. Entonces, desde hace mucho tiempo está en el mercado y en el mundo médico el tamoxifeno, que es uno de los inhibidores de esos receptores, compite con ese receptor usando el lugar del receptor en vez que use el estrógeno, entonces hace como una inhibición. Es un tratamiento antiestrógeno. Hoy día en la mujer posmenopáusica hay medicamentos nuevos que son los inhibidores de aromatasa que se usan en la mujer posmenopáusica para justamente actuar a nivel periférico, haciendo que el estrógeno o estas a nivel hormonal, las pacientes receptores hormonales positivas no tengan crecimiento tumoral, incluso la paciente operada y que ya no tenga enfermedad actúa como un preventivo. Nosotros usamos el tamoxifeno y los inhibidores de aromatasa como preventivos de una posible recaída. Es la indicación en las que son 80% estamos hablando de las mujeres receptores hormonales positivos. Y ese estudio nos da el patólogo. Nosotros pedimos, el cirujano pide, hace una notita, solicito estudio de receptor hormonal, todas las mujeres, el 100% deben tener ese resultado en la mano para poder hacer un tratamiento correcto. Sabemos que el 20% a lo mejor son negativos. Hay que ver ahí otro estudio que es el HER2. Si tiene HER2 negativo, que es otra proteína en superficie, que el 25% de las mujeres tiene positivo, si tiene positivo esta proteína, quiere decir que esa mujer va a necesitar anticuerpos monoclonales en el tratamiento, que es el trastuzumab, pertuzumab, son las drogas que están hoy día en el mercado y han demostrado realmente un beneficio en la sobrevida de esas pacientes, incluso con índices de curación muy altos que nosotros usamos. Disponemos en Paraguay de esos medicamentos y usamos en el tratamiento postoperatorio, incluso preoperatorio, para achicar el tumor y después operar. Entonces tenemos un arsenal terapéutico, como yo digo siempre, hormonoterapia, quimioterapia, agentes biológicos, pequeñas moléculas, que depende la estadificación de la paciente, las características biológicas de ese tumor, uno puede indicar. Importante saber. Contamos con todo eso, doctora, que hay un respaldo, que si bien esa palabra es muy fuerte, la palabra cáncer, uno la asocia directamente con el deceso de la persona o uno dice directamente que obviamente se va a morir, pero no.
eso cambia por completo porque tenemos toda esta infraestructura, toda la tecnología, la salud es tecnológica y con toda esa cantidad de tratamientos que ustedes ofrecen, con ese respaldo, con esa cantidad de profesionales que trabajan, porque no es una sola persona, no es usted sola, doctora, sino que es un equipo, es prácticamente una junta médica que realizan para poder, obviamente, curar a esa persona, realizar las intervenciones y ponerse de acuerdo. La verdad que necesitamos trabajar en equipo. Como ustedes saben, nosotros tenemos una agenda apretada, todos los médicos, a veces nos cuesta muchísimo conectarnos, pero los casos que realmente tenemos duda, hablamos por teléfono entre nosotros, nos comunicamos entre todos los especialistas. Esta enfermedad no puede tratar un solo especialista, sí o sí necesita el mastólogo, el cirujano, el especialista de radioterapia, el patólogo que nos da mucha información de cómo es el tumor, y los oncólogos clínicos, que somos los que manejamos. Aparte también, y muy importante recalcar, el manejo psicológico de los pacientes, contar con un psicólogo en el equipo, contar con una nutricionista en el equipo, especialista en imágenes que nos da también información de qué vemos, qué encontramos en la tomografía, qué encontramos en la mamografía. Entonces es muy importante todo ese equipo para el manejo adecuado de un paciente con cáncer. Por Doctora, último, le consulto, para una persona, para una paciente que fue intervenida, que sufrió de cáncer de mama, ¿cuánto tiempo tiene que, o sea, cada cuánto tiene que realizarse los diferentes controles y diversos controles para poder monitorearse? En una paciente que se hizo tratamiento del cáncer de mama, los controles comienzan siendo cada 3 meses, durante 2 años al menos. Esos controles principalmente tienen que ser con un examen físico, revisarle a la paciente la cicatriz, revisar áreas ganglionares, preguntarle cómo está, preguntarle cómo va su vida diaria, si tiene alguna molestia. Algunas veces pediremos análisis, algunas veces pediremos ecografía, y dependiendo cuál sea el caso y el riesgo de esa paciente, pedimos estudios más avanzados. Pasando 2 años, ya los controles pueden ser cada 4 o 6 meses, hasta los 5 años del diagnóstico, y a partir de 5 años ya es una vez al año la visita al oncólogo, al mastólogo, porque no hay que olvidarse que el mastólogo es el que controla la otra mama, con una mamografía que hay que seguir controlando anualmente. Entonces es muy importante que este control sea también con el cirujano, el mastólogo y el oncólogo clínico. muchísimas gracias, doctora, Por acompañarnos, por enseñarnos, por contarnos y bueno, siempre es importante tener a una persona que nos vaya guiando y más todavía en este mes. Yo creo que no solamente debe ser en el día o en el mes, yo creo que deben ser todos los días y el control pertinente más de forma insistente para las personas que tienen antecedentes familiares y para las otras personas que no están con antecedentes, siempre estar con las antenitas bien alerta y haciendo todos los procedimientos, los controles, hacérselo casero, pero por sobre todo también acudir a la tecnología para poder visualizar y actuar a tiempo. Exacto. Recalcar entonces también que hay una ley en Paraguay, la 3803, que le permite a la mujer que trabaja hacerse un tiempito, como una licencia remunerada, pedir una vez al año o 2 veces, creo que son 2 días ahora, para el Papa Nicolau y mamografía, que hay que consensuar que no es octubre nomás el mes donde hay que hacerse, hay que llenarse de hacer la mamografía, no. Realmente hay todos los días del año, elegir un día al año, pedir permiso, irse a hacer el estudio y consultar con el estudio, porque tampoco es guardar en la mesa de luz, en la cajita de la mesa de luz, no, hay que ir al mastólogo y mostrar la mamografía y ver si realmente está todo bien. perfecto. Y con las indicaciones, yo sé que Muchísimos televidentes nuestros en realidad van a estar tomando acción y poner en práctica cada uno de los consejos que usted brindó, doctora. Le queremos agradecer su presencia en esta tarde de jueves. Muchas gracias a ustedes. feliz resto de jornada. Gracias, igualmente.
Ahí estoy. Conversando muy amenamente con la doctora Cintia Gauna, ella es oncóloga clínica del Sanatorio Migone, por supuesto. Hablamos un poquitito acerca de lo que es este mes, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, y como lo mencionó la doctora, esto tiene que ser todo el día, todos los días, todos los meses, todo el tiempo, no solamente en el día o en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Nosotros hacemos un corte, a la vuelta regresamos con mucho más.